La palabra transformadora del Señor estará en Jueces capítulo 20, versículos del 12 al 20. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Siempre debemos saber que las escrituras están hechas para no pensar más de lo que está escrito, como dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como un ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y para entenderlo debemos estar bien espiritualmente. Debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. No debemos hacernos una imagen terrenal ni de ninguna otra índole, sino es solo a través de la palabra de Dios. Dice Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y para que tracemos bien y no sea de nuestra propia opinión, debemos temer y apartarnos del mal. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Y escudriñar siempre, rumiar, hablando espiritualmente, aun cuando estemos haciendo nuestras propias cosas, porque en la palabra de Dios están todas las piezas del rompecabezas para su interpretación. Dice Isaías capítulo 34 versículo 16: Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Ahora, si bien muchos sabemos que las escrituras no están escritas correlativamente, sino que hay que buscar ir juntando las piezas que están por toda la escritura, pero se hace obedeciendo a la palabra de Dios para su debido entendimiento. Si no, seremos como los soberbios de Efraín, que juntaban las piezas pero eran desobedientes, como lo que dice Isaías capítulo 28 versículos del 7 al 13. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber algún lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón y línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: Este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Todo en las escrituras tiene una figura espiritual. Dice Romanos capítulo 5 versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán,
el cual es figura del que había de venir. Y está escrito en parábolas. Dice Mateo capítulo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Ahora, para entender el mensaje espiritual debemos saber que cada persona, animal o cosa es figura de alguien o algo espiritual. Y primero debemos entender y creer lo natural para comprender lo espiritual. Dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículos del 11 al 12. De cierto te digo, en lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Por lo tanto, vamos a hacer un resumen de lo que pasó antes, muy sucinto, para poner en contexto nuestro pasaje de hoy. Después de entrar a la tierra prometida, Josué derrotó prácticamente a todos sus enemigos. Dice Josué capítulo 12, versículos 7 y 8. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel, a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Neguet. Si uno continúa leyendo, son 31 reyes por todos. Dice Josué capítulo 12, versículo 24. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Pero ya en los tiempos en que Josué estaba anciano, hasta antes de su muerte, ya él había visto que muchos se habían vuelto a otros dioses. De ahí que da un discurso donde está la famosa frase que gusta mucho. No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso el Señor, ya muerto Josué, para mantenerlos a raya, les dice a los hijos de Israel en Jueces capítulo 2 versículos 21 y 22. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Cuando no se mata al viejo hombre, se puede poner difícil las cosas, y fue así. Dice Jueces capítulo 17 versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, en estos tiempos difíciles, dice la palabra del Señor, que un hombre levita tuvo problemas con su concubina, y ésta se fue a la casa de su padre. Luego el levita anduvo kilómetros para ir a buscar a su mujer. Cuando llega a la casa de su suegro, el levita le dice que viene por su hija y que se lo va a llevar de nuevo. El padre de su concubina lo atiende y como buen hospedador le hace quedar 5 días en su casa. Finalmente el levita decide irse con su mujer. La monta en su cabalgadura y se la lleva. Al volver pasan por la tierra de Benjamín. Era tarde y se quedan en la plaza para dormir. Pero un anciano del pueblo de Israel, como era costumbre por el mandamiento, los observa que van a dormir a la intemperie y no permite que eso suceda, sino que le dice que vayan a su casa y que les acomodará, y les dará de comer. El levita y su compañera ceden y van a la casa del anciano. Están comiendo, charlando, y en medio de la noche unos hombres golpean la puerta de la casa de ese anciano. Este abre la puerta y los hombres le piden que saquen al levita porque lo quieren para ellos. El anciano les dice: no me hagáis este grande mal. No seáis así, por favor, no puedo dárselos. No quiero que hagáis esto en mi casa, y menos con un invitado mío. Pero insistían esos hombres, a quienes la Escritura llama hombres perversos de Benjamín. El levita, atemorizado y en cobardía, saca a su concubina y se la entrega. Acceden los hombres perversos al trueque del levita. Se llevan a la concubina y aquellos hombres perversos la tuvieron toda la noche violándola, abusando de ella, torturándola. A la mañana siguiente el levita abrió la puerta y se encontró a la mujer moribunda,
con las manos en el umbral de la puerta. Él la montó en su cabalgadura, la llevó ahí a su casa, ahí tomó un cuchillo, la partió en 12 partes. Cuando la cortó en 12 partes, envió cada una de las partes a las 12 tribus de Israel. Imagina cada tribu recibiendo el paquete. Y al ver esto, los ancianos de cada tribu dijeron así: jamás hemos visto semejante cosa. Aquel hombre pensaba que la estaba vindicando con lo que había hecho con su mujer. Así los ancianos de Israel se juntaron y consultaron al Señor. ¿Quién será el primero en subir a pelear contra los de Benjamín? Y Dios dijo: Judá será el primero. Este es más o menos a grandes rasgos lo que había pasado antes, pero como mencionamos en la introducción, debemos entender la parte espiritual de esta historia. Para eso debemos ver qué o quién es un levita. Dice 1 de Crónicas, capítulo 23, versículos del 3 al 5. Fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes. Dice Números capítulo 18 versículos 12 y 3. Y a tus hermanos también, a la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. En la parte espiritual, en nuestros días tenemos un gran sumo sacerdote. Dice Hebreos capítulo 4 versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que los levitas de hoy son los que ayudan al Señor en el templo físico para cuidar su grey. Ahora, el levita de nuestro pasaje estaba como forastero en el lugar donde se encontraba. Dice Jueces capítulo 19 versículo 1, donde empieza la historia. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Ahora, el concubinato es un término que refiere a la relación marital que mantiene una pareja sin estar casada, en una relación del tipo matrimonial. Así que de alguna forma el levita de hoy es el que debe relacionarse con la iglesia que dirige, casi del tipo matrimonial, porque el verdadero esposo es Cristo. Dice que el levita estaba muy apartado en un lugar remoto junto a su concubina que era de Belén de Judá, quien le fue infiel al levita. Ahora, conceptualmente infiel es aquel que es inestable y poco constante en sus afectos, ideas y obligaciones y falta a sus compromisos hacia alguien o algo. Ahora, si le fue infiel era porque el levita no estaba haciendo bien su papel, y al parecer no la quería mucho, ya que nos preguntamos por qué no la detuvo cuando se fue, por qué esperó tanto para ir por ella. Y si lee esa parte del pasaje, dice que fue a buscar para hablarle amorosamente. Y el amor no solo se habla, se actúa. Así que la concubina, la iglesia, vuelve al padre. Cuando el levita va a la casa de su suegro por su concubina, el Padre Celestial le hizo quedar porque sabía que el levita necesitaba confortar su corazón. Dice Jueces capítulo 19 versículos del 5 al 8. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse.
Pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Finalmente, en el quinto día, en la noche, el levita decide irse con su mujer. Recordemos que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, en la tarde y la mañana del día sexto. El levita no llegó a estar el sexto día, sino que en la noche del quinto se va, monta a su concubina en su asno, junto a su criado, quien también iba con él, y se la lleva. Ahora, un criado en la parte espiritual es referido al espíritu, que puede ser al Espíritu Santo o al espíritu de error. En este caso, el de error. Decimos esto porque en nuestra historia, cuando estaban volviendo, el criado le dice que se queden en un lugar pagano. Dice Jueces capítulo 19, versículos del 11 al 13. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esa ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gaba o en Ramá. Al menos el levita, con los 5 días que había comido pan, estaba mejor espiritualmente. Dice también 1 de Juan capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que se dirigen a Gaba, tierra de Benjamín, en donde se les hizo tarde, y deciden quedarse en la plaza para dormir, porque nadie hubo que los acogiese. Allí un anciano los vio y les dio hospedaje. Dice Jueces capítulo 19, versículos del 16 al 18. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gaba. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Interesante desde el punto de vista espiritual. El anciano venía de trabajar del campo. Y lo otro es que este anciano se da cuenta que es levita porque le dijo que iba a la casa del Señor. Luego, cuando estaban cenando y charlando en la casa del anciano, vinieron unos hombres malos de la tribu de Benjamín y les dijeron al anciano que entregasen al forastero para abusar de él, el cual el anciano se negó, pero el levita con miedo entregó a su mujer, a lo cual estos hombres perversos abusaron de ella toda la noche. La concubina regresó temprano a la casa del anciano. Moribunda, en la mañana el levita abre la puerta, la ve y se la lleva a su casa y la mutila en 12 partes. Y envía a cada parte a las 12 tribus de Israel. Es así como llegamos a la parte de donde empieza el mensaje de hoy. Versículo 12. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Quisieron asegurarse de escuchar la versión del contrincante y sobre todo que entregasen a los que habían hecho maldad. Versículo 13. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Dice la palabra: un poco de levadura leuda toda la masa. Dice Gálatas capítulo 5, versículos del 7 al 11. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía,
En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Es mejor bloquear a los que no trazan bien la palabra, que después todo el grupo sea contaminado. Estos hombres de Benjamín no quisieron entregar a los hombres perversos que hicieron gran maldad. Versículo 14. Sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Si se juntaron para defender a los malos es porque ellos no eran de los trigos limpios. Dice Proverbios capítulo 17 versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Versículo 15. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Fíjense que todos sacaban espada para defender la carne y no al espíritu. Versículo 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Espiritualmente hablando, tirar piedra es usar la palabra pero en la carne. Y dice que eran zurdos. Los zurdos tienen que ver con la carne y la derecha con lo espiritual. Por eso del Señor se dice muchas veces que levantaba su diestra. Versículo 17. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Los de Israel sacaban espada, todos hombres de guerra, habían sido entrenados para ello. Versículo 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Si consultaron a Dios es porque todavía quedaba temor de Dios para esos tiempos, donde todos hacían lo que bien les parecía. Y básicamente la pregunta fue: ¿quién subirá primero a la guerra contra Benjamín? Y la respuesta de Dios fue: Judá subirá primero, porque siempre el mejor preparado debe estar en primera línea, para validar la verdad. De hecho, en la parte espiritual fue nuestro Señor Jesucristo el primogénito el que salió a buscar lo que se había perdido, y salió de la tribu de Judá. Dice Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo visible en el cuerpo de carne, se vio su gracia y su verdad. Ahora, lo extraño en este texto, si no lo notó, es que los hijos de Israel hagan guerra contra sus propios hermanos, contra Benjamín. Pero más fuerte aún es que el Señor estuvo de acuerdo. Versículos 19 y 20 de nuestro pasaje. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Desde temprano se pusieron en pie de guerra, ordenaron batalla junto a Gaba, cuyo significado es monte de poca elevación. En este caso, no un monte bueno. De hecho, llegó a ser hogar de Saúl, el primer rey de Israel. Vemos ahora algunas cosas importantes de esta historia. Primero, la hipocresía de este levita, porque fue a buscar a su mujer y cuando la consiguió, cuando la tuvo, no la defendió. Es decir, tuvo vigor para ir a buscarla, pero no tuvo valor para defenderla. Se debe calcular cuál es el costo de ir a buscar las cosas de Dios, porque la mujer estaba más segura en la casa de su padre que en las manos del levita, y por causa de que alguien salió a buscar lo que no quiso defender, una mujer pierde el honor y muere. Iglesias moribundas por pastores que salieron a buscar lo que no supieron defender. Vemos la actitud de este hombre y el disfraz que llevaba de falso sacerdote. Cuando se ve que la encuentra moribunda porque no la ha sabido defender, saca un cuchillo y la parte. No dice que murió, no dice que se la encontró muerta, porque el que no supo defender aquello que está siendo deshonrado, tarde o temprano lo partirá. No salgas a buscar la verdad para después maquillarla a tu manera.
Por eso hay iglesias que no predican toda la Biblia, porque hay textos que no pueden defender y quieren partirlos y apartarlos. Hay quienes predican aquello que han roto, sacan el cuchillo y qué bien sabía el levita utilizarlo. Desde pequeño estaban entrenados para el sacrificio. El cuchillo era para la circuncisión del corazón, como sí lo hizo Josué. Dice Josué capítulo 5 versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Cuando se nos dice que quiere que circuncidemos nuestro corazón, se refiere a quitar la carnalidad de nuestra vida. Pero este levita no usó el cuchillo, la palabra, para el sacrificio, para la circuncisión, sino para mutilar. Y fíjense qué cobarde, porque mutiló en su casa cuando nadie le veía. Pero ¿por qué no usó el cuchillo para defender a su concubina de los hombres perversos? Muchas veces hay hermanos que quieren amar más a los hermanos que a Dios y se creen que no denunciando lo que están haciendo le están amando más. Al contrario, lo están empujando al infierno. Dice Mateo capítulo 23 versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Otra parte interesante fue cuando se enteraron todos los hijos de Israel. Dice Jueces capítulo 19 versículo 30. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Fue así que decidieron defender la verdad, aunque muchos seguro dirán: no juzguéis para no ser juzgados. Eso es hipocresía. Muchos usan esa frase porque no quieren que se les juzgue, no porque ellos no deban juzgar. La palabra de Dios no estaba condenando el justo juicio, estaba condenando el juicio hipócrita, con una vara que no era la suya, porque el mismo que dice no juzguéis para no ser juzgados, es el mismo que dice capítulos después: os digo que juzguéis con justo juicio. Dice Juan capítulo 7 versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Debemos ser una generación de jueces en la tierra según la Escritura, juzgando y peleando por la verdad. Y cuando el honor de la verdad es blasfemado, ¿qué hacemos? ¿Solamente comentamos en casa en la comida o nos levantamos desde Dan hasta Berseba diciendo: jamás se ha hecho ni visto tal cosa? Dice Salmos capítulo 119 versículos 126 al 128. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Dice también Deuteronomio capítulo 13 versículos del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigios que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Es interesante, resumiendo la parte final, donde entran en batalla. En el primer enfrentamiento, mira lo que sucede en Jueces capítulo 20 versículos 21 y 22. Saliendo entonces de Gaba, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, y consultaron al Señor. Ahora nuevamente suben reanimándose, y aunque subieron, lloraron y consultaron al Señor, solo si podían subir,
Veamos lo que sucede en Jueces capítulo 20, versículos del 23 al 25. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Nuevamente pierden. Y veamos lo que hacen ahora en Jueces capítulo 20, versículos del 26 al 28. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Es decir, no solo suben los que sacaban espadas, sino todo el pueblo. También lloraron en la presencia del Señor, ayunaron hasta la noche, y sobre todo preguntaron al Señor, porque el arca del pacto de Dios estaba en aquellos días, el cual hizo la diferencia, y en donde Fines, un sacerdote de los israelitas en el Éxodo, ministraba delante de ella, porque el acta del pacto representa el pacto condicional con los hijos de Israel, donde Dios prometió bienestar a ellos y a sus hijos durante generaciones si le obedecían a Él y a sus leyes. Pero Él siempre advirtió de la desesperación, el castigo y la dispersión si desobedecían. Eso es lo que el Señor hizo entender esta tercera vez que subieron a la batalla a pelear, donde ahora sí ganaron los israelitas, porque estaban alineados a su palabra y en la presencia de Dios, del Dios viviente. Amén.